¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hace rato que no saludo en los videos. Normalmente como que voy directo al punto, pero pues hoy lo saludo. Estamos a punto de ver un video que al menos en lo que dura se ve que va a ser largo. Puede ser que por ahí le tengan que cortar algunas partes para que no sea tan extenso. Ya iremos viendo, pero es un video de un, vamos a decir, mezcla, porque es un chico japonés, pero con todo el acento argentino. Él vivió, creo que, si no estoy mal, 20 años en Argentina y ya lleva 20 años en Japón. Entonces domina el español al 100%. En esta ocasión visitó Paraguay. Yo soy un fan de sus videos. He visto bastantes de sus videos, sobre todo los que hace así como dando curiosidades en Japón, cosas bien curiosas. Soy una persona que me gusta bastante la cultura japonesa y definitivamente tiene que ser uno de tus referentes si te gusta el contenido de Japón. Y por supuesto que me estoy refiriendo a Japatonic. Si ustedes quieren ver el video original completo sin interrupciones, se llama Paraguay tiene uno de los mercados más increíbles de Latinoamérica. Puede ser que el video original cambie su nombre, entonces yo les voy a dejar el link para que ustedes vayan directo al video original y así lo vean sin interrupciones. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios y ver mi reacción, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos y vayamos viendo cuáles son sus impresiones en Paraguay. Acá estamos en un puestito callejero de lo que es yuyos para el tereré. Acá aunque toman como el mate, pero frío, y le ponen yuyos, o sea, hierbitas. Tienen una cantidad de yuyos que no sé para qué son. Amigo, ¿Sí? ¿de qué son los yuyos? Porque veo mucha cantidad. ¿Para qué? ¿Para qué es? Y para diversas enfermedades. Algunos que se toman los flecos se toman para tereré. Lo que estamos secando es para hervir y tomar té o mate. Ah, o sea que lo usan tanto para té, como mate, como para tereré. Sí, se usa para tereré. La bebida oficial del Paraguay, mate frío. ¿Cómo lo preparan? O sea, ¿uno trae su termo y su agua? Y, algunos lo traen, otros llevan completo. Ah, ok. ¿Y cuánto cuesta poner, por ejemplo, ponerle algunos yuyos y eso? Un tereré completo está 8.000 con 3 remedios, hielo, agua y un vaso de hierba. Ah, pero es súper barato. Y sí, estamos acá en el mercado, pues. Pero en otras partes hay lugares que se venden más caros. Muchas gracias amigos. Muchas gracias. Miren qué interesante. O sea, todo esto la gente en general lo suele poner para términos medicinales o por ahí. Pero como no cambia mucho el sabor al parecer, a veces le ponen por poner, por así decir, pero... Yo creo que sí cambia el sabor, porque de hecho la vez pasada yo les pregunté cuáles eran sus sabores favoritos y me dejaron varias combinaciones. Eso quiere decir que sí cambia el sabor. Otros también me compartieron su combinación para ciertas cosas que ellos decían: esto me ayuda para el estrés, para ir a orinar, para un montón de cosas que sirven los yuyos. No necesariamente van a estar enfermos, ¿no? Pero es muy barato. Acá en el mortero es donde machacan los yuyos. Los yuyos. Qué grande. Muy bueno. Pero entonces, en general, la gente no le suele poner yuyo porque sí o sí. Y normalmente los yuyos se toman más a la mañana. Ah, Anda, Kelbe. Refrescante el té. Koala. ok. Pero me dice el señor que mucho el sabor no cambia. No cambia mucho. Ok. Pero sí le da un toquecito más fresco. Oh, y sí, me imagino. Sí. Le va a dar un toque fresco. Las hierbas todas machucadas. Sí, Claro. riquísimo. Y el olor otra vez. Bueno, hoy me está acompañando Sheila y el koala, Sebas. Que bueno, básicamente todo lo que veamos de Paraguay va a ser gracias a ellos, porque yo vine con cero plan, así que cracks, mega cracks. Estas son las cosas que a mí me encanta cuando visito países, que son puestos de comida bien callejeros, bien populares. Todavía no vamos a comer porque esto de la mañana va a ser muy pesado, pero yo creo que más tarde quiero pasar a probar algo de acá. Y yo quiero comer en estos lugares. Estos son los lugares que a mí me gustan. Estamos en el mercado número 4. Es un famosísimo mercado gigante. Yo llegué acá con un Uber, que a propósito, 2 kilómetros fueron unos $2, muy barato acá el Uber. Llegamos desde allá a lo lejos y esto es infinito. La cantidad de puestos acá, venden de todo, venden desde ropa, electrodomésticos, venden souvenirs, venden todo. O sea que vamos a ver cuánto vamos a recorrer, pero este mercado es demasiado grande, así que vamos a ver lo que podamos. Este ambiente me encanta, los pasillos laberínticos, llenos de zapatos y ahí en medio un puesto de comida. O sea, acá dentro de un edificio, acá estos son todos puestos. Este puestecito de comida creo que lo he visto por lo menos en unos 6-7 videos. Muy famoso. Que están en la calle. No entiendo. Esto es muy trambólico esto. Los que cargan fruta. No, este mercado es una... Pero claro, ahora estoy notando un poco más el formato. Hay tienda física dentro y como que se extiende con un techo de chapa y como que ya fueron de a poco improvisando con otras chapas y esto ya vendría a ser la calle. O sea, originalmente acá era una calle
que seguramente podían pasar coches alguna vez. Pero mira, me encanta. Acá lo que es oficialmente parte de la manzana está en construcción. La gente puede pasar. Están ampliando el mercado. Puede ver todo cómo trabajan los señores. Eso no sabía. Esto en Japón es imposible. Está todo súper vallado, súper controlado para que nadie llegue a pasar. Pero acá uno se puede colar en la construcción como si nada. Y sigue por acá. Pero claro, dentro de la manzana está construcción, pero en la calle ya está ocupada por los puestos. Me está explotando el cerebro el formato. Y a ver, es muy concurrido, pero no tanto como los mercados del sudeste asiático. Pasa que este es demasiado grande, es tan grande que acá sí la gente se puede esparcir por cualquier lado. Donde hay luz. Y fue, creo yo, en un día y en una hora donde sí hay bastante gente, porque se nota que está movidito el mercado. Porque hemos visto también en otros videos que depende de la hora, ese lugar está casi vacío. Pero fueron en buen día. Yo creo que un buen día es donde está todo movido. Ahí ya es el final de la calle. Pero lo peor de todo es que este es un solo callejón de la incontable cantidad de callejones que hay por acá. Me encanta, venden termos, venden tecnología. No, y para allá está otra vez. No se ve el final de aquel lado. O sea, no. A ver, acá hay una avenida. Vamos a ver por acá. Y acá también es como ver una cueva de tiendas. O sea, está. ¿Cómo hace uno acá para elegir dónde comprar? O sea, no sé. Te perdés. ¿Cómo hacer para encontrar? ¿Querés buscar una tienda? ¿Cómo hacer? Nos perdemos, nos separamos y nos perdemos ya. Claro, no, pero es una locura. Uy, ya no sé para dónde ir, a dónde vamos. Y acá salimos a otra avenida, que no es la misma avenida que hace un rato, y también lleno. Y acá otro vendedor de yuyos, con la machocadora, todo. Miren los calchos de salchichones que venden ahí. ¿Eso qué? ¿Qué es esto? Ah, fiambre es esto. Qué grandote. Sanguchito de 5.000 guaraníes, pero o sea, eso es muy, muy, muy barato. 5.000 guaraníes son 90 centavos de dólar. $1, menos. 80 centavos. No. A ver, espera. Yo ya tengo que cortarlo un poco. Todo el tiempo yo reaccionando con lo grande que es este mercado. Creo que ya entendimos, ¿no? Que el mercado es muy, muy grande de verdad. No, otra vez, otro super paseo. O sea, en mi vida estuve en un mercado pero tan grande. Es muy trambólico. Acá hay que saber entrar y salir. Está empezando llegando los olores extraños. Uy, mire la cantidad de pollo. Ok, acá ya estamos entrando a una área de más comidas. Mirá, me encanta. Verduras, al lado tecnología, enfrente pollo. Más pollo. Productos de limpieza. O sea, acá como que las categorías están súper mezcladas. Acá venden teléfonos, acá productos de cocina, acá venden ropa para niños, acá venden otras verduras, hay cosas para la cocina. La otra vez les comenté que eso era algo bastante curioso porque al menos aquí en mi país sí hay como muy seccionadas las regiones por orden, porque a lo mejor se pueden pelear, no estoy tan seguro por qué, pero sí cada sección, las carnes con las carnes, la ropa con la ropa, la verdura con la verdura, y no encontrás un puesto de verdura, luego ropa, luego carne, luego... No, normalmente siempre son pasillos dedicados a un producto en específico. Y así, podemos estar todo el día mostrando, o sea, ¿qué no se vende acá? Coches, autos, es lo único que no se debe vender. Debe haber hasta inmobiliaria por acá, casa puedes comprar. Y acá está mi palabra guaraní favorita, bacapipopó, las pelotas. Las pelotas acá en guaraní se le dice ¿cómo? Bacapipopó, es mi palabra guaraní favorita. Porque nunca había escuchado esa palabra. Y miren que hemos tenido un par de clases de guaraní aquí en algunos videos, pero eso nunca lo había escuchado. Bacapipopó. A lo mejor se me puede quedar. Me gustó más que los insultos y cualquier otra palabra. Bacapipopó. Es porque vaca es lo mismo. Res, pi es cuero, la piel de la vaca. Popó es por la pelota que rebota. Me encantó. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Yo me quedo con el bacapipopó y digo, anda a buscar la bacapipopó. Miren, acá estamos en un cruce donde hay una calle acá, otra calle acá, otra calle acá. ¿Vio un gato? ¿Un perro? Ah, ahí está, vio un perro. El gerente trabajando. Acá hay un Copesa Gas comedor. Pero claro, me encanta porque esta es la entrada de un estacionamiento. O sea, la rampa para que pasen los coches, aunque acá coche medio difícil que entre, no sé, es medio raro. Yo creo que es más para silla de ruedas, para los carruajes, bueno, ¿cómo es que le dicen? Carritos. No sé cómo le dicen a los que llevan los bebés. Entonces, tal vez para eso, para la gente de silla de ruedas y así, pero no creo que para carros. Ya, llenos de puestos por ahí. Huele a comida, huele bien, ¿eh? Ah, esa es la zona de carnicería. Comedor. Okay. Acá hay muchísimos puestos con comida tradicional paraguaya. O sea, para comprar comida. Como un patio de comida. Sí, un patio de comida. Bien. No, pero me gusta. Un patio de comida auténtico.
Sí, totalmente auténtico. Sí, sí, sí. Ah, Y mira. acá vienen a recibírtelo ya porque te quieren llevar a su... Ah, su puestito. Ah, ok, ok, claro, claro, claro. Mirá, está lleno de mesas, mirá. ¿Cómo está? Claro, o sea, cada mesa es un puesto. Sí. Claro, mirá. Uy, pero qué rico que huele acá, ¿eh? Tienen de todo. Tienen de todo, no sé qué tienen, pero hay muchas mesas. Y claro, cada mesa es como un mini restaurantito. Algunos no están abiertos, algunos estarán por abrir. Es que, a ver, ¿qué son las...? Todavía no son ni las 11. De que todavía no, es hora de preparar seguramente. Pero bien, me gustó. Muy auténtico el lugar. ¿Qué es el boriborí? Boriborí es una tradición paraguaya. ¿Hecha de qué? Y bueno, prepara tu harina de maíz y después tenés ya preparado que se está hirviendo tu puchero, ¿verdad? Con mucha verdura y así. Y agarra el caldo y pone así en el caldo en la harina y pone un poquito de harina también, de trigo. Y así después amasar bien, ponerles queso y después hacer la bolita. Y pone otra vez en el caldo y ahí ya sale ya el boriborí. Ok. Vamos a tener que verlo preparado al boriborí. Tengo que probar boriborí. Sí. No, ya está. Tengo que preparar el boriborí. Ajá. Es típico del Paraguay. Sí, típico Sí, paraguayo. porque no lo escuché en ningún otro lado. Ah. Gracias. Dale. Y eso es que él vivió en Argentina. Y según tengo entendido, por algunas regiones de Argentina también venden el boriborí. Obviamente sabemos que el origen es paraguayo, pero también se extiende un poquito la gastronomía. Ah, pero a ver, yo no me di cuenta, pero cada puesto, digamos, cada comedor tiene su nombre. Está el comedor Sofi, Graciela, Rosana. Qué grande, gracias. Muchas gracias. En cualquier momento. Shakira, ¿quién es Shakira? Y yo soy su representante. Ella está de gira. Está de gira. ¿Cómo está Yapatoni? ¿Bien? Bien. Yapatoni bien, Shakira también. También, sí. Ay, que las mujeres no lloran, las mujeres solamente facturan, no me lloran. Qué grande. Bueno, y vamos a probar el boriborí. Igual el boriborí lo probé una vez, hace 2 años, la última vez que fui a Argentina, mi mejor amigo, como tiene familia paraguaya, me había cocinado boriborí, me acuerdo que está muy rico, pero ya me olvidé del sabor, fue hace varios años, 2 años. Y lo comí una sola vez. Básicamente es como una albondiguita de polenta. Y acá te traen un plato de mandioca. No entiendo para qué es la lima. ¿Para echarle a la yuca? No. Para el caldo. ¿Para echarle al caldo? Sí. Riquísimo. Y con limón le vamos a dar el toque. Y echan un caldo de surubí, producto marino y sopa De pescado. porque ya en Argentina llegó un punto en que ya no nos saturamos de tanta carne. Así que ella contenta con estos platos, son un poquito más nutritivos y más sanos, ¿no? A ver. Más casero, sobre todo. Bueno, Pescado. los asados también son caseros, pero como que con más preparación, más ingredientes, más elaborados tal vez. Muy buen pescado. A ver la sopa. ¡Qué buena sopa! Está muy rica. Me gusta, este lugar te da una sensación de estar comiendo comida casera. Este es el tipo de lugar que yo hubiese necesitado un poco en Buenos Aires, no ir a restaurantes de parrilla y eso, pero acá se siente como ese sabor casero. Seba se pidió una tortilla, que es loco, es como una tortilla de huevo, pero parece rebozado, como un tempura. La tortilla paraguaya, cuando yo la vi por primera vez, ni siquiera entendía qué era. Porque al principio yo pensé que eran como bolitas de harina nada más. Luego pensé que eran estilo postrecitos porque tenían como forma de churros o algo así. Luego hasta vimos la preparación, obviamente, que lleva algunas veces queso y todo. Y pues como que ahí entendí cómo es una tortilla paraguaya que no tiene absolutamente nada que ver con la tortilla que conocemos aquí en Centroamérica. Usualmente la gente no desayuna, viene directo a laburar y después ya cuando agarra el hambre se hacen un poquito de tiempo y le aplican la media mañana, que le llaman terererupa. Sí, terererupa. La cama del tereré vendría a ser. ¿La cama del tereré? Sí, usualmente como viste es tortilla, empanada o cositas así, para luego tomar un tereré. Ya le echaron carne. ¿Cómo preparan? Es toda una tradición realmente. Y algunos ya le bajan chorizo y eso, pero para mí está muy potente. O sea, ¿Te gustó? Muy bueno. Muy bueno. Vamos a probar el pollo. Bueno, esto es marinera, que es como si fuese una milanesa, pero sin pan rallado, con huevo y harina. Tiene muy buena pinta. Muy bueno.
Esto está espectacular. No sé qué le ponen, pero le siento hasta un saborcito como a mostaza. Algo le habrá echado porque le siento un pequeño sabor a mostaza, pero está increíblemente bueno. Se está llevando una experiencia bastante completa. Hay comida que incluso la marinera, por ejemplo, se repitió, o ensalada también, y fueron unos $15 más o menos. La única crítica del lugar es que el baño se paga. Cuesta 35 centavos, pero necesitas tener justo el efectivo. Y el papel higiénico te lo dan en la entrada y es una miseria de papel. Muy poco te dan, no te va a alcanzar. Y Como odio eso. Cada vez que voy a un lugar donde me tengo que limitar el papel y te cobran aparte, es como, esto es una mala experiencia para mí. Y me ha pasado más veces de lo que me gustaría. Sobre todo en lugares donde uno dice, no me queda de otra porque no hay otro baño a kilómetros. Y cambió el gatito. Ay, miren lo que chiquito. Ay, se escapó. Tiene miedo. Bueno, y ya sacamos nuestra tarjeta Yaha. Yaha, que significa vamos, que es para tomar el transporte público. Se puede comprar en farmacias y algunos puestos callejeros que venden tarjetas SIM y eso. Y ya viene con una carga. Ok. Un viaje cuesta más o menos $1. Y me encanta porque la parada, ¿cuál es la parada? Por acá. No está marcada la parada, por lo tanto es levantar la mano cuando Por veas el acá. colectivo que necesitamos tomar. La parada de acá. Solo en la parada. Ah, solo en la parada. ¿Y cuál es la parada? Acá. Me encanta porque no está definida bien la parada, pero dice solo en la parada. Y en la parada y se fue, y se fue. Y dice que no, esta no es la parada. Más hacia allá. Ah, era allá, mirá. Igual en aquí. Eso habla bien de Paraguay, me están diciendo. O sea, pero no está definida la parada. ¿Dónde está la parada? No, paso solo en la parada. ¿Y dónde es la parada? No hay parada. Un detalle aparte. ¿Y dónde? Te va a quedar ya, pero un poco retirado más. Cerca de la escuela, de aquí a 3 cuadras por ahí. Tiene su parada. ¿A 3 cuadras? ¿Y de este lado más lejos todavía? No, por acá yo no sé dónde queda. La realidad, para allá sí queda cerca del colegio. Y eso, mira. los otros demás sí te va a quedar. Solamente el eléctrico no se queda acá. Ah, el eléctrico Los demás, no. ¿cómo se quedan? Ah, los otros sí. ¿Sí? Ah, entonces vamos a esperar los otros. Gracias. 19, 26, 29, 220. Es muy... La gente es muy solidaria, ¿eh? Como que ve que te estás medio perdido, te ayudan. Vamos. Sí. Hola. ¿Dónde se pasa? Ahí va. Ok. Y nos subimos al colectivo. Casi se va a la mierda aquí ya. Casi sale volando. Es que sí, los caminos también son muy trambólicos. Es largo el colectivo, mirá. Ah, lo que pasa es que yo creo que... Yo me imagino lo impactante que ha de ser regresar a Latinoamérica después de tanto tiempo en Japón. A pesar de que ya vivió bastante tiempo en Argentina, como que ya te acostumbras viviendo en Japón 20 años, como que ya relacionas toda la comodidad, el orden que hay en Japón y hasta cierto punto la modernidad a comparación de nuestros países. Y me imagino que es casi como regresar al pasado o algo similar. Lo debo sentir largo porque en Argentina por ahí en el medio tienen una puerta y atrás otra puerta y eso reduce la cantidad de asientos. Ok, acá. Mortal, me encantó. No funciona este timbre de acá y por lo tanto se tira de esta cuerda para que suene. Sí, aquí también existen esos. No, lo del cordón me mató. O sea, yo hubiese apretado el timbre normal, pero una persona se bajó antes y tiró de la cuerda y dije, ¿qué? Ahora, me llamó la atención también de que hay algo que hace años que no veo, era vendedores ambulantes. O sea, en Argentina no sé, ya no los vi, porque tomé muchas veces el colectivo, pero vendedores ambulantes en ningún momento subían. Yo creo que en Argentina, en Buenos Aires, por lo menos ya pueden haber prohibido. Pero acá subió un muchacho que subió para vender bananas a $1, las bananas muy buen precio. Pero el hecho es que yo me imagino que muchos vendedores ambulantes dicen, tengo que ir a tal lado, de paso veo si vendo, porque se subió y estuvo un rato viajando hasta que bajó. Y a ver, normalmente a los vendedores ambulantes los dejan pasar gratis porque no, su intención no es el traslado. No sé qué tan real será, ¿no? Pero bueno, vamos. Yo creo que es como un convenio entre líneas, al menos aquí así lo he visto yo, que se podría decir que los vendedores ambulantes tienen pasaje gratis, por así decirlo. Al menos yo lo he notado y como que los que van manejando los autobuses ya lo tienen entendido. O sea, ellos ya conocen de hecho a los vendedores, al menos aquí. Y si los dejan subir es porque no les van a cobrar. Incluso algunas veces yo me pude dar cuenta que se iban platicando con el chofer, con el que va manejando, y ni siquiera se ponían a vender.
Era como que ya tenían ese convenio de gracias, aquí me bajo y no te voy a cobrar. Nunca les cobraban. Al menos yo nunca vi a un chofer cobrándole a un vendedor ambulante. Vamos a ver a dónde vamos ahora. Y bueno, de los billetes de Paraguay acá se usa el guaraní, igual que su segundo idioma oficial. El billete más grande es de 100.000 guaraníes, que vale por unos $16 más o menos. $1 son unos 6.000 guaraníes más o menos para cuando estoy grabando este video. Hay más billetes, no tengo a todos, pero este fue mi favorito, creo. Este está muy lindo. Creo que este me lo voy a guardar de recuerdo, que siempre me guardo un billete. Este me gusta porque parece un personaje malo de una película de Dickens. Es muy parecido. Este parece español, por lo que veo. República del Paraguay. Sasú guaraní, pasú guaraní, posú guaraní. Mocoy pasú guaraní. ¿No? ¿Qué querrá decir? Que te recontra por las dudas. Lindo los billetes guaraníes. Me mató porque en el mercado y todo habían tiendas de electrodomésticos y algo que me llamó la atención es que hay por todos lados una marca de electrodoméstico que se llama Tokio, que creo que es muy popular. Y claro, al llamarse Tokio, da la sensación de que es algo japonés, pero en Japón no existe una marca llamada Tokio. Tokio, o sea, tiene muy poca imaginación. Es como que la marca se llamara Japan. Bueno, parece que acá son muy populares los electrodomésticos Tokio. Bueno, un barrio bastante cheto. De repente son bastante buenos porque a veces da la casualidad que a lo mejor el nombre no es el mejor del mundo, pero sus productos suelen ser buenos. Por algo es que llevarán tantos electrodomésticos y venderán tanto. Si no son buenos o por lo menos no tienen una mínima de calidad, puede ser que te saque de apuros porque, por ejemplo, si a lo mejor te fuiste a vivir solo y están más baratos los electrodomésticos de esa marca, pues vas a comprarlo para por lo menos salir del paso. Aunque no lo sé, ya ustedes me dirán, a lo mejor ustedes han tenido algún electrodoméstico de esa marca y me dicen, mira, la verdad es que la marca está muy buena. Puede ser, todo cabe en la probabilidad. Y el koala consiguió un coche prestado, un Jetour, marca china, que yo no sabía de esta marca, pero es una marca china que recién está llegando. Muy cheto el coche. Otra cosa que me estaba comentando Sebas es que acá la mayoría de los coches japoneses que vienen, si no son de concesionaria, pueden ser autos usados directamente de Japón y viene directamente con el volante de este lado, el lado derecho del japonés. Por lo tanto, por ley, todos los coches tienen que ser modificados y llevados el volante de este lado. O sea que la luz de giro está del lado derecho, claro. O sea, tu coche, que es un Toyota, está con el volante de este lado, pero la luz de giro en la derecha. Bueno, y ahora estamos en... Ok. Entonces el pidevías está del otro lado. Qué confuso. No sabía que era obligatorio por ley cambiarlo o modificarlo. Hasta cierto punto tiene sentido. Si no estoy mal, creo que aquí también no podés tener un automóvil o tenés que sacar un permiso aparte, no estoy tan seguro. Nunca en mi vida me he subido a un carro con el timón al otro lado, pues tampoco. Pero creo que sí hay algo en la ley de eso. Dando una vueltita por el barrio de Los Laureles, que es barrio cheto, casas muy lindas, pero se nota que es un barrio medio antiguo porque se ve todavía los caminos de piedra, que me hace recordar un poquito a barrios antiguos de Buenos Aires, los caminos de... Bueno, pero las calles de piedra, según me explicaron la otra vez, no era porque eran antiguas, sino porque no les gusta que los carros anden corriendo y pues para evitar eso, las calles son de piedra. Así escuché yo. De bloquecitos de piedra y hay casas imponentes, la verdad, de diseño. Otras que simplemente son grandes y se nota que son de plata, pero altas casas, la verdad. Y estamos escuchando de paso, los Cachiporros estamos escuchando recién. Banda media ska de Paraguay. Me hizo recordar mucho a los fabulosos Cadillacs. Quiero destacar que del coche, hasta ahora hay algo que es lo que más me va sorprendiendo. Es que este es un auto de alquiler, ¿no? O sea que sale de un lugar de alquiler de coches. Acá dejaron basura. 3 sobres de azúcar y acá un blister usado. Tengo ibuprofeno gratis. Muchas gracias a la persona que lo dejó. Esto es un árbol en medio, en la mitad de la calle. Pero en la mitad, o sea, a 1/3. O sea, ¿qué carajos? ¿Por qué hay un árbol tan en el medio? Es raro esto. Claro, miren, como que sí, o sea, acá hay una fila de árboles que ocupan básicamente un carril y claro, desproporciona completa. Sí, también a mí me llamó la atención cuando lo vi por primera vez. Es que, a ver, para mí es algo ya que tengo normalizado gracias a tantos videos que vi de Paraguay. Pero en su momento, las primeras impresiones, cuando yo veo un árbol a media calle fue, ¿qué es esta maravilla? Y luego me explicaron que es porque respetan dónde nacieron los árboles y no los van a talar. Cosa que a mí se me hizo algo tan bonito como respetar la naturaleza. No sé, a mí me gustó. Sé que para términos prácticos y de eficiencia a lo mejor no es
no es lo más óptimo, pero pues a veces hay que poner un poquito más de prioridad a los árboles, que son los que nos limpian el aire y nos dan oxígeno, antes que a la optimización de las calles, creo yo. La calle, pero están ahí y no los sacaron. Wow, es muy raro esto, de verdad. Ahora miro para todos lados a ver si encuentro otro árbol más en el medio. Claro, pero claro, como acá no hay árboles, la calle es bien ancha. Recién los árboles estaban como a 1/3 de la calle y claro, deformó toda la calle. Bueno, y acá, bueno, está cerca la embajada de Taiwán, pero la embajada de Taiwán era nomás una torre que compartida con la embajada de Turquía, al parecer. Acá en Google Maps no figura qué es, pero es una casa muy grande con la bandera de Taiwán. Imagino que sería la casa del embajador de Taiwán. Puede ser. ¿Por qué me sorprende tanto, Naka? ¿Por qué estando en Paraguay te importa tanto que haya una casa con una bandera de Taiwán? Porque Paraguay es uno de los pocos países del mundo que reconoce a Taiwán como país. Taiwán actualmente no es oficialmente un país porque no tiene reconocimiento internacional. Paraguay es el único país de toda Sudamérica que reconoce a Taiwán. ¿Y por qué reconoce a Taiwán? Y creo que nosotros. Stroessner, que Creo que nosotros también, ¿no? Vamos a ver. Yo estoy casi seguro que sí. Sí, sabía que iba a estar Guatemala. De hecho, estamos en número 1 ahí en la lista. Guatemala, Belice, Paraguay, Haití, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Esos son los países de América Latina. Es que aquí también tenemos embajada de Taiwán y de hecho hay proyectos donde ellos están involucrados con donaciones y varias cosas, entonces por eso lo sé. fue una dictadura que duró unos como 30, 35 años, algo así, que además fue un dictador del cual prohibió el idioma guaraní. En el tiempo que él estuvo en las escuelas no se enseñaba guaraní. Pero ¿qué pasa? Más allá de eso, este dictador tenía una ideología muy anticomunista. Y claro, Taiwán, la República China, en su época que estaba el dictador Chiang Kai-shek, que era el anticomunista, se hicieron muy buenos aliados con Stroessner. Y ahí quedó la relación hasta hoy en día, al punto de que en Paraguay no existe una embajada china. Y Paraguay no puede tener relaciones diplomáticas con el gobierno de la República Popular China. Esas cosas a mí me encantan. Por favor, necesito... Según yo, nosotros no tenemos problema con China. Es más, yo creo que tenemos más relación comercial con China que con Estados Unidos. Por suerte, Paraguay tiene algunos beneficios por aliarse con Taiwán, porque Taiwán también es un país muy desarrollado. Es más, Taiwán ha donado, por ejemplo, colectivos eléctricos al país, que vi pasar uno, pero bueno, justo me tocó... Son donaciones de Taiwán. Pero es un país que tiene muchas buenas relaciones con Taiwán, porque claro, Taiwán con Paraguay obviamente se va a llevar muy bien, al punto que dicen, el presidente de Paraguay ha dicho, Taiwán tiene la intención de poner fábricas de semiconductores en Paraguay, porque claro, Taiwán está ahí con sus fábricas de semiconductores. Taiwán, que está en una situación muy complicada, estaban queriendo poner una fábrica acá para poder hacer sus semiconductores en un lugar más seguro, porque bueno, Latinoamérica, digan lo que digan, por el lado bélico, está siempre dentro de todo seguro y es estable, ¿no? Pero bueno, y esta pared gigante pertenece a la escuela japonesa. Una chica que pasó me saludó, una Nikkei japonesa, que me dijo que acá hay una escuela japonesa. Ahí dice Asunción Nihonjin Gakko, pero me encanta porque no dice escuela japonesa, dice escuela de japoneses, dice Nihonjin Gakko. Si fuese escuela japonesa sería Nihon Gakko o Nihongo Gakko. Por lo que me dijeron, es una escuela para familias muy cerradas. Ya podemos asumir que es una escuela muy costosa, pero el hecho es que acá estudian bajo el sistema japonés. O sea, el ciclo escolar empieza en abril, como en Japón. Es una sucursal directamente de una escuela japonesa. Si no sos japonés, por lo que estoy viendo, no puedes estudiar ahí. Bueno, o tal vez sí, quién sabe. Y los horarios, las materias, todo lo ven en japonés. Supongo que también aprenderán español, por cuestiones obvias, pero es una escuela muy japonesa y me tenía que llamar la atención, chicos. Pasé a preguntar si podía grabar y me dijeron que bueno, había que pedir permiso, que si quieren podían llamar, pero bueno, no estamos con mucho tiempo, así que lo dejamos hasta acá, pero me pareció súper interesante. ¿Qué onda, campeones? No me dejaron hacer intro los chicos, pero bueno, a ver. Ahora estamos en el paseo artesanal de Areguá, a una media hora del centro, que es un área donde son Areguá, muy bonito. Tiendas de artesanías de barro, que por lo que me dicen ahí... Tenemos un video hablando de eso. Sí, pero súper típico y tradicional de Paraguay, que en todas casas de todas las familias hay estas obras de barro, que me encantan porque ya... imaginación para de todo, pero lo que me llama la atención es que todos, pero sí o sí todos los que son figuras, tienen que tener
la funcionalidad de ser De alcancía. O sea, algunos tienen el capuzón para retirar, pero como que es tradición. ¿Hay alguna tradición de romper la alcancía? O sea, este, por ejemplo, que está acá, no se puede retirar. O sea, sí o sí hay que romperlo. Pero la gente suele ahorrar con esto. Sí, bastante. Ah, sí. Es como que es tradición comprarlo y darle un buen ahorro y romperlo. Pero tienen otros tipos de artesanías. Tienen jarrones, tienen cuadros. Mirá ese Goku. El Goku ese. ¿Qué te pasó, Goku? Lo del chanchito, muy común, la típica. Un Superman, un Flash, un Iron Man. Pero es una calle llena, está lindo. Y Kichan se perdió en algún lado a mirar. O sea, se supone que ella es mi camarógrafo, pero no, Koala es mi camarógrafo. Qué estafadora que es mi mujer. Yo estoy acá trabajando y ella está mirando artesanía. ¿En dónde? No tengo idea. Ah, están allá enfrente. A ver, vamos a cruzar a ver. Ah, no, pero está muy linda la tienda de frente. Encontró el Doraemon. Ese sí, ella encuentra el Doraemon y ya se emociona. A ver, el Doraemon, ¿es alcancía? Sí, es alcancía. Todas son alcancías. Hay que romperlo para sacar el ahorro. Pero mira, ella súper emocionada al comer a Doraemon. No, mira estos Gokus. Kurumi. Muchos Stitch. Hay muchos Stitch. Sí, se puso de moda Stitch. Kitty, el Chapulín Colorado. El Chapulín, Sonic Visco. El Chancho América. No, muy bueno. Súper colorido. La verdad que las tiendas están re lindas. Miren, fuentes de barro también. No, muy bueno. El surubí yo creo que ya es como el pez nacional, ¿no? Casi. Como que ese es el pez más importante. Pues es pez de río. El dorado, claro. Este es del río Paraná, ¿no? Sí. Creo que pasa por Rosario y en Rosario también es común el comer dorado. Si mal no recuerdo, pero por favor que me perdonen los de Rosario si me mandé cualquier moco, porque ya la gente te mata después si te equivocas. No, buenísimo. Me encantó. Este me lo llevo. Pombero. Sí. Ah, esto es madera. Sí, esa es madera. El pombero, el pomberito. No, el que se envuelve. No. Este es el curupí. El curupí. El curupí. Este, si mal no recuerdo, no estoy seguro, pero yo tengo un amigo que hizo un libro de mitos latinos y creo que este lo había dibujado. Un saludo a mi amigo César Zanardi, gran artista, síganlo, el que hace Sofubis. Y él sacó el libro de yokais latinoamericanos y creo que este estaba en la enciclopedia esa. Es probable. Pero no estoy seguro si estaba, porque había uno creo que era con pechos largos o algo así. Pero, bueno, no importa. No, sí, la hamaca paraguaya. la famosa hamaca paraguaya. ¿Pero por qué es hamaca paraguaya? A ver, porque este tipo de hamacas no lo inventó el paraguayo. Mira cómo corre. ¿Vos trabajás? O sea, Sí. Galopeaba ese gato. porque es una marca paraguaya. Ni idea tampoco. No, acá nadie sabe. Ah, mirá, acá también arriba en la terraza hay. Pero yo me pregunto si esto, bueno, Me acuerdo que una vez me explicaron, es que fue hace mucho tiempo que hice ese video, donde yo les dije así como, hamaca. Pero no recuerdo de qué era el video exactamente, entonces, ¿para qué les miento? No me acuerdo. este es el gato que galopea. Este estaba corriendo que galopeaba. Oh, no me muerda. Vengo en son de paz, señor. Solamente quiero darle mimos. Ahí está. Sí, a veces al gato no hay que acariciarlo muy por atrás. A veces a algunos les puede molestar. La cabeza y la nuca, siempre bien. Y agarró confianza. Y cuando agarran confianza, lo malo es que a uno le da ganas de acariciar la panza y es cuando te pueden morder. Pero qué señor tan elegante, ¿eh? Este es un rey, un faraón. Yo quiero verlo galopear como hace un rato. ¡Ay, un gato vaca! Mirá. Esos colores no se ven muy seguido, ¿eh? Es muy raro ese tipo de color. Y más gordito. El otro era un gato medio galopeante caballo y este un... Aquí por mi casa hay uno parecido a ese, la verdad. Cómo fastidian esos gatos. La verdad es que yo nunca he tenido un gato, me gustan mucho, nunca los he tenido porque a mi mamá no le gustan y pues no la voy a estar molestando con eso, pero son bien traviesos. Aquí por mi casa hay como unos 5 más o menos que se mantienen juntos, andan haciendo unas averías, de repente uno sale a su patio y hay un gran agujero porque pues se pusieron ahí a hacer sus necesidades, pero ni modo que uno les va a decir algo, al final pues ellos... Su vida es andar molestando en cada casa. Pero hay uno parecido a ese. Pero no tiene vidrio atrás directamente. Y la puerta, y se ve que desde acá puedo ver que al costado, del lado derecho no hay, no tiene puerta.
Ah, va a doblar a la izquierda. Ay, no se va. Lástima que no dobla a la derecha, pero... No, es que además que desde acá veo que el vidrio de adelante, en rojo, dice Asunción. O sea, este es un colectivo en funcionamiento. No, mirá lo que es. No, esto es increíble. No. O sea, yo he visto muchos colectivos truchos, pero no tan truchos. Hay mucha gente que está en parada de colectivos y obviamente nadie lo está tomando y la gente se queda bastante mirando ese colectivo, como que no es común estos colectivos truchos así tan crotos, pero bueno, Bueno, tal vez no está en funcionamiento. Aquí suelen haber buses también muy viejos que normalmente como que los reparan y luego los ponen en funcionamiento, pero así todos destruidos andan dando vueltas, pero no están en funcionamiento. la gente también le está llamando la atención. Es que no sé si realmente es funcional ese colectivo. Un accidente. Es en moto. No la levantan del piso. Está complicado el tráfico. Y nosotros seguimos detrás del colectivo trucho, que nos pusimos a pensar, digo, esto no debe estar en servicio, imposible, porque primero que nadie quiere subir y debe ser más gasolina la que gasta que la que, lo que puede pagar con pasajeros. El que debe consumir eso, ni hablar. Sí, no tiene puerta ni delantera ni trasera. No está en funcionamiento. Ahí te vio. Me encanta porque el lugar está muy recomendado por ellos y el hecho es que hay que llamar aplaudiendo. Me hace recordar, es muy de pueblo. Es muy de pueblo. Sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hay que llamar aplaudiendo. Creo que nunca en mi vida había visto eso. Tendré que averiguar si en algunos pueblos de mi país también lo hacen. Al menos yo nunca lo había visto. Uy, se ve muy bueno esto. No, tiene muy buena pinta. Qué rico. ¿Es cerdo, chancho? No, vacuno. ¿Vacuno? Ah, mira. Ah, claro, es carne trenzada. Nunca vi, en mi vida vi carne de res trenzado. Es muy raro esto. Es la parte hace del matambre. Ah, la carne de matambre. Uy, sí. ¿Y esto cómo se come? Se come con mandioca y con la mano, Ah, mira. pero se deshace. Claro. Uy, sí, quiero probarlo. Ah, qué bien, podemos entrar a comer, porque yo sé, ¿y acá qué es para llevar? Me dicen sí, es para llevar. Pero bueno, el lugar se llama Tembiujé, que no lo dije en ningún momento, pero Paraguay tiene como idioma oficial el español y el guaraní, lenguaje indígena. Es el único país de Latinoamérica que tiene como idioma oficial un idioma indígena, ¿no? ¿Tengo entendido? Que a mí me encanta. Yo hoy estaba haciendo chiste de voy a inventarme palabras en guaraní. Dije, te pongüe jurá y cosas por el estilo. Porque suena, para mí todo suena así. A pingüe un mengue. Japonés suena. Pero sí hay palabras que suenan a japonés y a guaraní a la... Es verdad. Por ejemplo, al hakenbo, que en Japón se le dice jankenpon a el piedra, papel o tijera. Después, ¿cuál era otra Pensaban palabra? que era guaraní, porque suena a guaraní, pero no, lo sacaron del japonés. Oshiri es diarrea en guaraní, y en japonés es culo. Muy parecido, hay similitudes. Algo extraño, algo Las misterioso. palabras más básicas como que hay una conexión, ¿no? Claro. Pero qué servicio de lujo, nos están poniendo las mesas y todo, unos grandes. Bueno, a vos te conocen, vos viralizaste este lugar. Yo solía venir a comer acá y dije un día vamos a grabar para que la gente conozca. ¿Y el lugar explotó? Sí. Bien. Lo que pasa es que ahora no hay gente porque son las 5:30 de la tarde. Claro, bien. Pero bien. Nos recibieron de lujo. Ahí está el viralizador. Popular entre las estudiantes, ¿eh? Qué desubicado. Qué desubicado. ¿Cuál es su nombre? Antonio. Muchas gracias, Antonio. Por favor. Gracias. Recomendación de El Koala, que además que él principalmente sube contenido en Instagram, que es reviews gastronómicas. Y bueno, este lugar como que él es el manager del lugar casi. No, esto se deshace. Se deshace mal. Se llama chicharrón trenzado. Y esto es mandioca. Parece una tortilla. Charó. Chicharrón trenzado. Chicharrón trenzado. Usualmente se hace en una parrilla, ahora se... ¿En una parrilla? Sí. Y después lo ponen en el caldo. Sí, No se pero calda. acá ellos hierven el chicharrón y después pasan por el proceso de dorado. Entonces es una forma peculiar de hacer. A ver. Se deshace esto. Está buenísimo. Increíblemente bueno. Y esto, a ver, esto era, ¿cómo se llamaba? Vellú. Ah, es vellú. Yo pensé que era una tortilla. Tenía sabor a queso y mandioca. Ese es payaguá. Payaguá. Mascada y pastel mandioca. Tiene mucho olor a comino.
Ay, qué rico, es como un purecito que tiene adentro, como una croqueta de puré. Sí, un puré prácticamente de yuca con carne. Puré de mandioca, claro, muy bueno. Muy bueno. Empanada de mandioca. ¿No? Esto es de carne. Sí, pero la masa está hecha de mandioca. No, me mataste con eso. Él pensó que estaba relleno de mandioca. No, la masa es de mandioca. La tapa de empanada es de mandioca. No. Es verdad, el sabor de la masa es diferente. Pero el tema es que acá en la mayoría de los restaurantes es más común que te sirvan mandioca con la comida como de servicio, porque en Argentina en cualquier restaurante te ponen pan en la mesa. Acá es como la mandioca. Aquí tortilla. El pan de cada día. Está por todos lados. Está por todos lados. Muy cheto. Y esto es un cacao. Es que a mí me parece que es la fruta del cacao. Parece. Me da mucha curiosidad. Pero ¿cómo lo consumirán? Me pregunto yo. Wow. Cheto del supermercado, ¿eh? Yo le dije a Cola, vamos a pasar por el supermercado y para tener algo, para comer algo en el hotel. Y wow. Alto súper. Kitchen, por ejemplo, está súper sorprendida con el tamaño de muchos vegetales, porque en Japón en general todo es bastante más chico. Mirá el tamaño de la palta, porque en Japón las paltas son de la mitad o un tercio del tamaño de estas. Mirá el tamaño de la sandía. Mirá lo que es la sandía. En Japón la sandía tiene este es el tamaño estándar de la sandía japonesa. Y claro, mirá, compará el tamaño. Bueno, no vamos a agarrar, vamos a hacer desastre. Bueno, acá se me van a cagar de risa de nuevo, pero esto es una granadina. Es la primera vez en mi vida que veo una granadina. Ah, tamarindo, natural. También, primera vez que lo veo. Así, natural. Aquí sí lo venden así. Mirá, ¿y cómo lo consumen? Al final no era el único boludo que no me quise. Fruta erótica. ¿Frutas qué? Exótica. Se corta, se quita toda la semilla, la pulpa y eso se deja secar. Y después se O sea, pero sí está hecho para hacer el chocolate de forma casera. Es que yo he visto algunos videos en YouTube del proceso y es todo un proceso. Hay que tener muchas ganas. Bueno, a ver, que me di cuenta que este es un supermercado cheto, ¿no? No es un... Yo tengo un sexto sentido con algunas cosas. No todos lo tienen. Bueno, resulta que el mismo día que nos vamos es 14 de mayo, del cual es Día de la Independencia de Hay un desfile gigante, nos despertó a las 8 de la mañana y son las 10 y sigue estando. Está muy lindo, gente de todas las edades participa, mucha gente de escuela, gente grande también. Es muy lindo. Me gusta eso de que no quede en un acto escolar dentro de la escuela, sino que directamente todas las escuelas ocupen toda la calle. La verdad que... Fue grabado en mayo ese video. El espíritu patriota. Aunque seguramente muchos de los chicos dicen, yo quiero estar en casa jugando a la Play. Pero bueno, de grande estas cosas las pueden apreciar un poco mejor. Los vendedores de chipá callejero a veces te venden el chipá más duro de todo. Pero este es un tipo de chipá que, por ejemplo, es uno que... El primero que yo conocí. El que por fuera es bien duro y por dentro blandito. Está súper duro, dice. A ver acá. Bueno. Es un tipo de chipá. Bien duro. Ahora vamos a probar el açaí. Un tipo de helado. Me gustó mucho el sistema. Vos directamente agarrás tu vasito, vas sirviéndote lo que querés y después se paga por peso. Oh, hay muchos sabores. Leche con frutilla. Sorbete de frutilla. Un poquito de copuazo. Ahí te servís. Esto de servirte por tu cuenta. Está muy, muy bueno. Un poquito de kiwi. Un poquito de frutilla. Y por peso. Un poquito de mango. El belliño, que no sé qué es esto. Vamos a probar qué es. Y ya estamos. Vamos con esto. ¿Qué tan balanceado está el nivel de azúcar y cremosidad y frutancia? Muy bueno. Bueno, video largo. Vamos a ver cuánto va a durar al final. Calculo que más o menos va a durar lo mismo que el original si le corto algunas partes para hacerlo un poquito más dinámico. Así que yo siempre les recomiendo que vean el original para que lo vean completito, por aquello de que yo corte algunas partes. Muy, muy interesante todo el recorrido. Hizo un resumen. Me hubiese gustado a lo mejor que hubieran sido diferentes videos cada una de sus experiencias, pero está bien. Así por lo menos damos un vistazo general a toda la experiencia en Paraguay. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Recuerden, estamos subiendo videos lunes y viernes, así que suscríbanse para poder apoyar este canal
Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Nos vemos en una próxima ocasión y los leo en los comentarios. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.